La compasión tendría dos componentes. Por un lado es el darse cuenta del sufrimiento, hasta ahí igual que la empatía, pero tiene un añadido que sería el intentar en la medida de lo posible disminuir el sufrimiento, pero tanto de los demás como de uno mismo, porque la empatía muchas veces produce contagio emocional, ¿no? Uno tiene que poder gestionar ese sufrimiento de los otros para estar ahí, ¿no? Porque lo que el ser humano puede ofrecer a alguien que sufre generalmente no es quitarle el sufrimiento, eso no lo podemos hacer, eso solo lo puede hacer la propia persona. El diálogo interno, esta charla que mantenemos con nosotros mismos continuamente, ¿no? Las personas que nos están escuchando, por muy atentas que estén, será difícil que no comenten la jugada, diciendo, oye, pues esto me suena, yo también estoy de acuerdo, esto no me gusta, lo que sea. Lo que intentamos con la meditación estabilizadora, con Samatha, es que poco a poco vaya acallándose. En principio, lo que ocurre es que cada vez empieza a haber más espacios entre pensamientos, al principio muy pequeños, pero cada vez se van alargando más. Y con el tiempo esos espacios son lo que predomina. ¿Sí? La educación sería imprescindible, ¿no? Porque es el futuro de la humanidad, ¿no? Ahora ya se sabe que a partir de los 6 años sería un muy buen momento para incluir meditación, mindfulness, como queramos llamarle, compasión también, y que los niños o niñas pues habrían incorporado de una forma muy natural valores y una visión del mundo muy valiosa. Javier García Campayo es médico psiquiatra, catedrático en psiquiatría y director del Máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Es referente en salud mental y mindfulness en el mundo hispano y ha publicado más de 300 artículos científicos y 20 libros. Actualmente también lidera el grupo de investigación Salud Mental en Atención Primaria y ha colaborado con universidades como Manchester, Cambridge y McGill. Y anunciarte que De tal árbol, tal astilla ya está disponible en Spotify. Deseo que lo disfrutes. Un placer poder contar con tu sabiduría. Yo hace mucho tiempo que te sigo, conozco tu trayectoria y he sido alumno tuyo. Javier, tú como parte de un sistema familiar, de tu sistema familiar, ¿qué aspectos de tus ancestros ves más identificados en ti? Bueno, yo siempre me identifico mucho con mis padres, ¿no? Mi padre, por ejemplo, tuvo una vida dura, era un hombre de la época de la guerra, etcétera, pero con una sabiduría que siempre me pareció increíble, ¿no? Unas circunstancias muy adversas. Lo que heredé de él, si te refieres a eso, es una gran capacidad de adaptación, una fina ironía, ¿no? Ante la adversidad, ¿no? Y todo eso creo que ha sido muy importante en mi vida, ¿no? El poder comprender el sufrimiento de todo el mundo. Mi padre yo creo que me enseñó muy bien a eso. Y mi madre, pues también una mujer de la época muy bondadosa, muy cariñosa. También lo que creo que aprendí de ella fue a poder ver a las personas en sus circunstancias, ¿no? Sin juzgar, sabiendo bueno, que la vida, yo siempre digo, es bastante complicada, bastante dura, ¿no? Y cada ser humano hace lo que puede, ¿no? Yo creo que esos serían algunos de los elementos que pude aprender de ellos, de mis padres. Y directamente paso a preguntarte sobre el ego, porque Javier, hay todo tipo de comprensiones sobre lo que representa o es el ego y muchas de ellas son confusas y no son claras sobre lo que representa realmente el ego. Yo creo que en este momento tanto la psicología, psicoterapia, como las tradiciones meditativas están llegando a conclusiones muy similares, ¿no? De lo que es. Viene a considerarse psicología como unas 50 etiquetas, la cifra puede ser variable, ¿no? Pero más o menos, que describen nuestras características. Hay algunas etiquetas que son puramente físicas, soy alto, delgado, soy rubio, moreno, etcétera. Otras que tienen más que ver con aspectos psicológicos, pues soy sincero, soy honrado, soy extrovertido, soy lo que sea. Otras de pertenencia, estas son muy importantes, ¿no? Pues soy de tal ideología política, religiosa, de tal profesión, de tal nacionalidad, etcétera. Otras de relación interpersonal. Yo, por ejemplo, pues soy padre, ¿no? De mis hijos, pareja de mi mujer, etcétera, etcétera. Todas esas relaciones interpersonales también implican una serie de expectativas en relación a los demás, ¿no? Yo espero que mis hijos me quieran, o que mi pareja pues, bueno, sea importante para él, etc. Y un quinto nivel serían los valores. Los valores pueden ser cualquiera de estas etiquetas, pero que yo considero que son nucleares para mí. Estas 50 etiquetas son una forma de ver el mundo. Si yo, por ejemplo, soy muy sincero, pongamos por ejemplo, ¿cómo va a ser mi pareja? ¿Cómo van a ser mis amigos? Muy sinceros. Si no
no sería mi pareja, no serían mis amigos, porque es una de las formas que yo tengo de ver el mundo, es uno de los elementos nucleares, ¿no? Entonces, el yo sería eso, una serie de características con las que nos hemos identificado, con las que interpretamos el mundo, con las que evaluamos, juzgamos a las otras personas y al mundo, y que nos produce bastante sufrimiento en general, porque, por un lado, nos obliga a defender esas etiquetas. ¿Me explico? Si yo soy de tal nacionalidad o de tal ideología o de tal profesión, pues tengo que defender a los demás, ante los demás, que esas son las etiquetas buenas. Eso es un coste emocional y de todo tipo increíble. Y también tengo que defenderme a mí mismo, como objeto, como marca, digamos, ¿no? Pues yo soy buena persona, yo soy digno de, yo valgo la pena, etcétera, etcétera. A ese juego dedicamos los seres humanos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿eh? Y en muchas tradiciones espirituales se acepta que esa importancia personal es el principal gasto energético que tenemos, ¿no? Y en la psicología, en la psicoterapia, se acepta la importancia del hipoego, es decir, de no identificarnos tan intensamente con esas etiquetas por todo el coste y por todo el sufrimiento que va a producir, ¿no? Una reflexión final que comento a las personas que nos escuchen es: ustedes identifiquen cada vez que tienen una emoción negativa, que se sienten mal en contexto interpersonal por algo que les dice otra persona. Observar que siempre hay una etiqueta del yo que se desafía. Si yo estoy en el trabajo y mi jefe me dice: eres un mal profesional, la etiqueta que se desafía es la de mi profesionalidad. Si mi hijo está poco cariñoso conmigo y yo me siento mal, ¿cuál es la etiqueta que se desafía? Que yo soy un buen padre. Siempre hay una etiqueta. Si a mí me dicen eres un pésimo torero, por decir algo, como no estoy identificado con esa etiqueta, no me puede producir ningún malestar al desafiar esa etiqueta. Pero si estoy identificado con ella, sí. Esto es el yo, ¿no? Este juego de identificación de etiquetas que estamos toda la vida intentando defender. Qué cantidad de energía, ¿verdad? O sea, todo... Claro. Yo tengo un recuerdo de una práctica que realmente la tengo ya en mi lista de prácticas regulares en grupos de meditación que aprendí en el máster de Mindfulness, el cual diriges, y es la práctica de la hoguera. Esa práctica en la que se van quemando las etiquetas. Me parece impresionante cómo se llega progresivamente a un lugar llamado de construcción del yo. Cuéntanos algo sobre eso. Bueno, la práctica, tú la conoces, es sentir que estamos, solos al lado de una hoguera, cómoda, agradable, y cada una de estas etiquetas que nosotros vamos identificando la consideramos una máscara, como en el antiguo greciano, una especie de careta que vamos a ir quemando. Y vamos nombrando las máscaras, ¿no? Desde más físicas, por ejemplo, ser varón o mujer, porque no solamente es un dato biológico, es una visión del mundo. Las etiquetas de la edad, ¿no? El edadismo, sentir que tal grupo de edad es mejor que otro, etcétera. Y luego, pues, las grandes etiquetas como la profesión, como las ideologías políticas o religiosas, como la nacionalidad, como el hecho de meditar o de ser, yo que sé, vegetariano o de pertenecer a grupos tipo equipos de fútbol o practicar tal deporte, etcétera, etcétera. Las etiquetas de relación interpersonal, como hemos dicho, donde yo me sentiría que siento a todos los seres iguales, no prefiero a mis amigos sobre mis enemigos, y luego los valores, ¿no? Y vamos quemando todas esas etiquetas. Todo eso produce una sensación de gran libertad para mucha gente, pero también de cierto miedo, porque es como, ¿qué soy yo? Y luego quitamos las últimas etiquetas, las más complejas, que son la memoria, que va ligada a la biografía. Es increíble cómo defendemos nuestra biografía. Yo un ejercicio que pongo mucho a la gente es: mirad los bandazos, los movimientos erráticos que hemos hecho a lo largo de la vida. Ved que siempre los justificamos, porque sentimos que tenemos que justificar mi yo de los 20 años, mi yo de los 40 años, etcétera, cuando no me parezco nada a ese yo. Realmente no soy yo, pero la memoria me dice que yo soy esa continuidad y tengo que defenderla, ¿no? Estaría la biografía, estaría el nombre produce un apego tremendo, ¿no? Solamente repetir nuestro nombre ya nos pone en tensión, y cuando ya desaparece la biografía, el nombre, etcétera, ¿qué queda, no? La práctica reflexiona así: ¿qué queda del yo? Generaríamos un nuevo yo, ¿no? Y hacemos el juego como que nos llaman Juan o Juana Fernández López. ¿Dónde está el yo? No hay memoria, no hay el nombre, hay otro nombre, no hay ninguna etiqueta porque se han ido con el recuerdo, porque ya no hay ese diálogo interno.
¿Dónde está el yo? Generaríamos un nuevo yo. A eso es a lo que nos aferramos, ¿no? Es muy interesante para ver el juego, a lo que dedicamos tanto tiempo. Además, recuerdo muy bien que detrás de estas etiquetas hacías un comentario que era: fijaros bien en cuál es esa etiqueta que más se resiste, porque es la que realmente más identifica aspecto a trabajar o a observar o a definir, ¿no?, en tu vida. Así es. Sí. En las etiquetas del yo se aplicaría el principio de Pareto, que se utiliza mucho en todo el tema industrial, ¿no? Que viene a decir que un 20% de las causas producen el 80% de los resultados, ¿no? Por tanto, hay que identificarlas bien. Aquí lo mismo, 4 o 5 etiquetas, que son las más importantes para cada uno de nosotros, producirían el 60-70% de todas las emociones negativas. Por tanto, vale la pena identificar, seleccionar y trabajar sobre ellas con diferentes formas que también supongo que hablaremos a lo largo de la entrevista. Pues me encantaría que las destapes ya, esas formas, porque Sí. entramos en materia, sí. Sí, bueno, habría realmente, ya sabes que tanto en las tradiciones meditativas como en las psicoterapias de tercera generación, que van muy ligadas, se habla de que hay dos tipos de sufrimiento. Un sufrimiento primario, que sería, de una forma más amplia, yo diría que es lo que ocurre, ¿no? Me deja mi pareja, pues es lo que ocurre. Me echan del trabajo, es lo que ocurre. Genero una enfermedad, es lo que ocurre, ¿no? Y el sufrimiento secundario, que tiene que ver con cómo yo proceso, con mi pensamiento, con mi diálogo interno, lo que ocurre, ¿no? Entonces, para el sufrimiento primario, que yo no puedo cambiar, es decir, la aceptación sería la respuesta. Pero la aceptación, tú sabes que damos cursos de varias semanas, porque claro, para los occidentales la aceptación es algo que nos repele, ¿no? Hemos crecido en la no aceptación. Pero la aceptación no se puede confundir con la resignación. La aceptación es lo que no puedo cambiar, y esto es importante, lo que no puedo cambiar, en vez de cambiar el mundo que no puedo, voy a cambiar mi mente para no sufrir. Pero solo se aplica a lo que no puedo cambiar. Si yo pudiese cambiarlo y no lo hago, no lo intento por lo menos, sería resignación, que no es lo que se plantea, ¿eh? Entonces, para ese sufrimiento inevitable hay que aceptar, ¿eh? La aceptación, y se trabaja, ¿eh? Hay toda una técnica para desarrollar la aceptación y disminuir el sufrimiento de forma increíble, ¿eh? Porque va a haber muchas cosas que no van a poder ser posibles, de las que nosotros tenemos expectativas. Y luego habría pues otros 3 elementos que insistimos mucho, ¿no? Por ejemplo, para todo el que es sufrimiento del pasado o del futuro, yo siempre pongo el ejemplo: ahora estamos aquí, ¿no? Yo te veo ahí donde estás, Cristian, pues está a gusto, yo aquí donde estoy en mi despacho se está a gusto, pero si nuestra mente nos lleva al pasado, a algo que nos hace sentir culpables o algo que hemos perdido, entramos en tristeza, en duelo. Si nos lleva al futuro a algo que nos produce ansiedad, miedo, ¿no? Enfermaré, me moriré, etcétera, sufro. Pero ese sufrimiento no existe, no está aquí, ¿no? Mindfulness sería el tratamiento de eso, ¿no? Porque nos lleva al presente. El pasado y el futuro no existen, solo existen pensamientos en el presente sobre el pasado y el futuro, y podemos volver aquí al presente y eso desaparece. Otro tipo de sufrimiento tiene que ver con las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales producen mucho sufrimiento. Está tipificado, ¿no? El sufrimiento de las relaciones interpersonales es el que nos producen los amigos, los enemigos y los indiferentes, ¿no? Porque la mente cataloga todo en lo que me gusta, no me gusta o es indiferente. Pues bien, el sufrimiento de los enemigos sería el odio. Muchas veces podemos generar odio, sentimientos muy negativos hacia ellos. El sentimiento que nos producen los amigos es el de la separación, ¿no? Me deja mi pareja, me deja mi hijo, me deja alguien que quiero. Y el del contagio. El del contagio sería: sufre mi hijo, aunque sea un sufrimiento que no es mío, yo me contagio, me identifico con eso, ¿no? Pues bien, estos sufrimientos de las relaciones interpersonales, fíjate que esta clasificación me parece impresionante, porque ahí están, en estos 3 sufrimientos están todos. Si es alguien que me cae mal, puedo llegar a odiarlo. Si es alguien que quiero, el principal miedo es la separación o el contagio. Se trabajan muy bien con la compasión. La compasión nos permite no desear el sufrimiento de nadie, intentar disminuir el sufrimiento de todos, incluyendo el nuestro. Esto es muy importante, sin que uno sea más importante, si el que de los demás sea más importante que el nuestro o el nuestro más importante que los demás. Y establece un nuevo marco de relaciones interpersonales donde no hay esa posesión, no hay ese aferramiento. Hemos trabajado mucho también con los brahmaviharas inconmensurables, ¿no? Donde la compasión es uno de esos inconmensurables.
Luego habría un tercer, grupo de técnicas que serían las de deconstrucción del yo. Ahora habrás leído que hay toda una epidemia de narcisismo, ¿no? De terapias del narcisismo, etcétera, sin llegar a ese nivel, que yo creo que se ha exagerado, es decir, no hay tanta gente narcisista. Lo que pasa es que sí que es cierto que el yo se ha potenciado mucho en los últimos 100 años en Occidente, ¿no? Y ahora, esto no ocurría anteriormente, ni ocurre tanto en sociedades más orientales, ¿no? Pero sí que hay un exceso de cultivo del yo. Eso se trabaja muy bien con la deconstrucción del yo. Pero simplemente porque uno ve que el intentar reforzar, adherirse a esas etiquetas es un desgaste emocional, es una pérdida de tiempo, es un sufrimiento tan increíble que vale la pena ser mucho más humilde, pero no humilde, quiero decir, no identificarse. Bueno, tengo estas cualidades, ¿vale? Otro tiene otras cualidades, todos somos así, todos tenemos puntos fuertes y débiles, y ya está. No tengo que convencer a nadie de que soy de ninguna forma en concreto. Y entonces fluyes en el mundo sin necesitar hacer ese esfuerzo continuo, inacabable, ¿no? De que los demás te admiren, ¿no? El desmantelamiento del yo, lo cual Sí. es justo donde quería ir a parar. Después de retomando esa práctica de la hoguera, el momento final es aquello, es desmantelar todo Sí. aquello que corresponde al yo. Sí. En ese estado de deconstrucción del yo, ese estado de desidentificación profunda, ¿cómo? Es decir, bueno, yo sé que ahora tú, por ejemplo, tú te vas a un retiro que serán varios días de profundización y entiendo que uno de los mayores, digamos, no expectativas, porque no va de expectativas, pero una de las intenciones mayores a lo largo de un retiro es estar cuanto más rato en ese desmantelamiento del yo. ¿En qué nos beneficia estar desmantelando ese yo? Cuanto más lejos de esas etiquetas, cuanto más lejos de esa mente que continuamente nos está mareando la cabeza. Sí, claro. El tema, yo siempre insisto en los cursos, en los grupos y tal, es que los seres humanos buscamos la felicidad donde no está, ¿no? Es como la parábola de Narudín, el famoso, ¿no?, místico sufí, ¿no?, que había perdido las llaves y le empiezan a ayudar a buscar las llaves al lado de una farola, etcétera. Tras un rato de buscarla le dicen: oye, pero aquí no están las llaves, ¿seguro que las has perdido aquí? Dice: no, las he perdido al lado de casa. Dice: entonces, ¿qué hacemos buscándolas aquí? Dice: pues hombre, es que aquí hay más luz. Esa sería la... Las había perdido en casa, al lado de casa, que había mucha menos luz, pero estaba buscando en la farola porque había más luz, ¿no? Lo que viene a decir es que nosotros buscamos la felicidad donde hay más luz, es decir, fuera, porque parece que es fuera donde debe estar. Y intentamos aferrarnos a objetos, a personas, a cosas. Es decir, buscamos las llaves de la felicidad donde no están. Y donde están es dentro de nosotros. Es una búsqueda interior, ¿no? Pero claro, como nunca buscamos ahí, pues no lo encontramos. Entonces, yo creo que ese sería el tema, ¿no? Realmente el conectar con nuestra mente tal como es la felicidad. Fíjate que esto no solamente está escrito en todas las tradiciones, es que también la ciencia actual reconoce que hay un estudio en mindfulness muy famoso que es: una mente estable es una mente feliz. Es decir, una mente que no está continuamente saltando de un pensamiento a otro, que no está continuamente, con ese pensamiento discursivo del mono loco, tiene la sensación de paz y felicidad. Lo que te dice la tradición meditativa es la felicidad, el gozo. Te lo dicen a los meditadores cuando llevan tiempo, ¿no? Suele preguntar a los maestros: ¿pero notas el gozo? Sí, porque ese gozo, esa felicidad es la naturaleza de la mente. Y es una sensación de paz y bienestar que no se puede encontrar fuera, no es de otro nivel. No, por muy bien que estés fuera, no sé, en el Caribe, en la playita, con lo que cada uno puede imaginar que es la felicidad mundana más intensa, esto es otro nivel, es más profundo, ¿no? Eso es lo que se busca, yo creo que en un retiro, ¿no? Es el ir conectando progresivamente más con esa naturaleza original de la mente y conseguirlo no solo en el retiro, porque uno de los temas claves es poder llevarlo también a la vida diaria, de forma que cuando hagas cualquier cosa, desde algo tan sencillo como fregar platos, o estar con alguien, o pasear por la naturaleza, tú has conectado con esa naturaleza esencial de la mente
y sientes la paz, sientes la felicidad, sin hacer nada especial. Jan Klein, uno de los famosos meditadores, ¿no?, hablaba de la alegría sin objeto. Es decir, no hay ninguna razón para esa felicidad, pero te invade. No es que te haya salido nada bien, no es que te estés aferrando a nada, no, es simplemente la conexión con tu propio, con tu mente, con tu ser interior. Ese sería, digamos, el objetivo de la meditación. Ir pelando capas de cebolla y conectar con ese núcleo donde está la felicidad. Quien haya leído tus libros ya comprobará que es un lenguaje tan accesible para comprender aspectos a veces tan, complejos o demasiado tecnificados, ¿no? O sea, al final estamos hablando, que es lo que yo encuentro al leerme tus libros, que es como estar conversando contigo, se hace muy amable. Desmantelamiento del yo, entiendo que es generar un espacio de, como nombras también en uno de tus libros, vacuidad y no dualidad. Es llegar a esa vacuidad, lo cual representaría, si no lo entiendo mal, el no pensamiento. Ahora espero que tú me lo desarrolles. Y de ahí aspirar a una no dualidad. Para quien haya escuchado campanas o nunca haya escuchado hablar de esto, ¿cómo resumiríamos esto? Sí. En las tradiciones orientales se habla de que hay dos tipos de meditaciones: samatha, que es la estabilización, y vipassana, que sería el ver el mundo como realmente es, ¿no? Entonces, samatha, esa estabilización, consistiría en el diálogo interno, esta charla que mantenemos con nosotros mismos continuamente, ¿no? Las personas que nos están escuchando, por muy atentas que estén, será difícil que no comenten la jugada, diciendo, oye, pues esto me suena, yo también estoy de acuerdo, esto no me gusta, lo que sea, ¿no? Ese diálogo interno, lo que intentamos con la meditación estabilizadora, con samatha, es que poco a poco vaya acallándose. En principio, lo que ocurre es que cada vez empieza a haber más espacios entre pensamientos, al principio muy pequeños, pero cada vez se van alargando más. Y con el tiempo esos espacios son lo que predomina. Y pensamientos aparecen alguna vez, pero digamos de cuando en cuando. Podemos estar minutos en esa calma mental, aparece algún pensamiento, vuelvo a estar otros minutos en calma, etc. Ese sería el momento de samatha, donde se alcanza una estabilidad en samatha, y eso es lo que podríamos llamar vacuidad, para entendernos, ¿no? Habría que precisar un poco más, pero bueno, yo creo que es muy sencillo verlo así. Es decir, la mente está muy estable, no hay otros objetos que estén continuamente distrayendo. Es como que lo que observa puede percibir nada en la mente. Es decir, ahora cuando cualquiera que nos escuche cierre los ojos e intente meditar, ve que eso parece una jaula de grillos, no están continuamente pensamientos con emociones, saltando, impulsos de todo tipo. No, la vacuidad es que uno está meditando y lo que observa, esa parte de nosotros que observa, prácticamente no hay nada más en la mente. Y claro, eso produce una sensación de paz y bienestar increíble. Si conseguimos mantenernos en ese espacio tiempo, meditaciones, una y otra, etcétera, se cae, digamos, la capa última, digamos, el engaño último, que es la sensación de que los seres humanos, todos, cada uno de nosotros, está separado de todo lo demás. Eso realmente no es así. El yo, ese diálogo interno, el cuerpo, etcétera, facilita esa sensación de separación. Pero el origen de la religión es religare, volver a unir. Es decir, nunca estuvimos separados del cosmos, de esa mente única, de Dios, como lo queramos llamar, etc. Siempre hemos sido parte de eso, parte que nos produce una conexión, una felicidad tremenda, ¿no? Entonces, lo que se consigue con estas prácticas es tener destellos, porque es difícil mantenerse en no dualidad rato. Quiere decir que uno está ahí unos minutos o unos segundos, vuelve otra vez a esa vacuidad o dualidad, pero con pocos contenidos, y está en esa especie de movimiento lento y muy agradable que te cambia la visión del mundo. Es decir, porque cuando empiezas a notar, a percibir esa no dualidad, por ejemplo, la compasión surge de forma espontánea, ¿no? Es decir, ¿cómo te podría yo hacer daño a ti o a cualquier otro ser humano si yo he percibido esa conexión que nos une a todos? Es parte de mí, ¿no? ¿Cómo me podría yo cortar un brazo? ¿Cómo me podría cortar a mí mismo? ¿No? Si yo siento que tú y todos los demás seres vivos, no solo los seres humanos, somos lo mismo. Nos pasaría como les pasaba a las tribus americanas nativas, ¿no? Que la conexión con la tierra era absoluta. No podían sentirse separados de la Pachamama, ¿no? De la madre tierra, de todos los seres que vivían allí. Sentían que era lo mismo. Eso es lo que te permite esto. La vacuidad es
no hay todo ese discurso que te separa, que te produce objetivos, que quieres conseguir cosas, donde el yo está continuamente luchando. Todo eso va disminuyendo y cuando eso disminuye hay un momento en que ¡plas! La sensación de separación con lo demás desaparece y tú experimentas, no es que lo reflexiones o lo pienses, no, experimentas esa no dualidad, sientes que eres parte de algo mucho más grande. Eso es una de las experiencias que hace que no tenga tanto miedo a la muerte, ¿no? Ahora hay una epidemia de ansiedad ante la muerte en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y se está trabajando con técnicas de este tipo, ¿no? Si uno experimenta esa no dualidad, siente que tiene una conexión, que esto no termina, que hay algo más grande que nosotros mismos, ¿no? Esto, si no se ha experimentado, pues bueno, se cree o no se cree, ¿no? Pero cuando tienes ciertos destellos de estas experiencias, en la tradición meditativa se dice que la experiencia es la respuesta a todas las preguntas. Me parece fantástico y muy alentador que una persona psiquiatra de ciencia esté hablando de no dualidad. Me parece fascinante. Yo creo que a veces esto va a ser más así, ¿eh? Es decir, todo lo que es ciencias contemplativas es gente que nos hemos dedicado a neurociencias, etcétera. Es verdad que, tú ya me conoces, yo he meditado siempre, ¿no? Me dediqué a la psiquiatría porque me encantaba, etcétera, pero han sido dos visiones del mundo que han tenido que ir separadas porque hasta hace 20 años era complicado unirlas, no solamente en España, en toda Europa. En Estados Unidos estaba más avanzado, pero era difícil que alguien que nos dedicásemos a la psicología, psicoterapia, psiquiatría, etcétera, dijese que medita o que le gusta estos temas, ¿no? Pues ya parecía sospechoso. Pero yo creo que ahora en este momento es increíble, ¿no? Porque todo el movimiento de ciencias contemplativas acepta que la neurociencia debe conectar con la espiritualidad, porque se abren una serie de recursos que las tradiciones espirituales han desarrollado a lo largo de milenios, que van a ser muy útiles para el bienestar, para la felicidad del ser humano, y que además son muy importantes en un mundo como el que vivimos, que en fin, está convulso, está complejo, porque nos hemos desconectado de la tierra, de la naturaleza, de los demás seres humanos, ¿no? Eso es parte del problema. Y la muestra es la Cátedra de Ciencias Contemplativas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues es eso, ¿no? Es esa búsqueda de intentar conectar esos dos mundos, ¿no? Ya existían en otras universidades anglosajonas estudios de este tipo, trabajos de este tipo, ¿no? Pero esto es de los primeros que se han hecho en España. Y surgirían más, porque se considera una necesidad. Se empieza a financiar estudios e investigaciones sobre este tema. Algo que hace 15, 20 años, vamos, hubiese sido perder el tiempo, mandar a que te financiasen una cosa de estas, claro, porque no se considera que esto era para psicología, ¿no? Era paranormal. Claro, claro. Es que además, bueno, escucharte hablar de esto y escucharte hablar también, por otro lado, nombrar también que tienes tu libro y tu experiencia con los sueños lúcidos. Todo esto que son aspectos que en un momento dado desde la psiquiatría podría estar en un DSM-4 podría estar perfectamente catalogado de, bueno, esta persona tiene un problema psiquiátrico si le pasan determinadas cosas, ¿no? Sí, sí. Es increíble, ¿no? Eso cada vez de todas maneras también se está viendo más, porque es verdad que hablamos de la deconstrucción del yo, pero la deconstrucción del yo debe hacerse en yos muy bien construidos. Quiero decir que si el yo tiene, no sé cómo decirte, cierta estructura psicótica, etcétera, podemos hacer mindfulness, podemos hacer cosas. Yo mismo, ahora, actualmente, estoy dirigiendo grupos de mindfulness y compasión en un hospital de día, del Hospital Miguel Servet. Son pacientes graves, pues con psicosis y con otras enfermedades que no son psicosis, con trastornos de conducta alimentaria grave, depresión grave, etcétera. Pero quiero decir que se puede hacer mindfulness y compasión incluso en personas muy graves, pero adaptando, etcétera, porque cada vez hay más evidencia de que también es útil para ellos, adaptando la técnica. Entonces, sí, en este momento hay mucha investigación y una de mis, y la de otras personas, ¿no? De mis intereses es desarrollar más estudios de investigación en este campo contemplativo para que se vea la importancia de su utilización de forma sistemática en la clínica, en los hospitales, en fin, por todo el mundo, ¿no? Hasta en la educación algún día, tal vez, ¿no? La educación sería imprescindible, ¿no? Porque es el futuro de la humanidad, ¿no? Ahora ya se sabe que a partir de los 6 años sería un muy buen momento para incluir meditación, mindfulness, como queramos llamarle, compasión también, y que los niños, niñas, pues habrían incorporado de una forma muy natural valores y una visión del mundo
muy valiosa, ¿no? En países como Japón dicen que no se hacen exámenes hasta los 10 años porque se considera que hasta ese momento lo importante es el desarrollo de valores, el desarrollo de, pues eso, de una visión del mundo, etcétera. Algo de eso tendríamos que copiar aquí, ¿no? Quiere decir, hacer una educación mucho más en valores, por lo menos los primeros años de vida, ¿no? Porque lo que se estructura en esos 6-10 años, luego eso es mucho más fácil de trabajar. Sin embargo, por ejemplo, hay estudios que demuestran que incluir mindfulness en la adolescencia, si no se ha hecho antes, es muy complicado. Porque claro, los adolescentes están a otra cosa y si no han tenido contacto previo con la meditación o temas similares, lo rechazan, no acaba de convencerles. Hablamos, claro, de un caso hipotético de poder pensar que en la educación y a los pequeños se les introduce la meditación en lugar de tanta tecnologización, como un aspecto de desconexión, ¿no? Esa tecnologización que conocemos que desconecta más a veces de lo que conecta. Sí. Es que recientemente entrevisté también a unas personas que se dedican a algo llamado visión, y ellos lo llaman visión intuitiva. Jacobo Greenberg lo llamaba visión extraocular. Sí. Increíble y fantástico ver cómo se desarrollan aspectos que hoy día no se tienen en cuenta porque hay que estar más atento a una comparativa social, a ver realmente pues qué imagen dan otros en las redes sociales y parecerse a ello. Con lo cual, alejarnos también ya no solo de nuestro propio, de nuestra propia esencia interior, sino alejarnos de nuestra propia autoestima, porque si nuestra autoestima se construye en lo que hay ahí, pues vamos por mal camino. Hablando de autoestima y recogiendo tus trabajos sobre mindfulness en la compasión, cuéntanos un poquitín también, porque ese es uno de los pilares elementales, ¿no? de la tradición budista, pero también que tú recoges en tus formaciones y tus libros. Cuéntanos un poquitín sobre la importancia de la compasión y la autocompasión. Sí. La compasión está en todas las tradiciones espirituales. De hecho, hay una carta por la compasión, ¿no? Que intenta concienciar de que está en todas las tradiciones espirituales, etc. ¿Cuál es el aspecto, digamos, más específico desde la perspectiva de la psicología y que también está muy anclada en la tradición oriental? Es que la compasión tendría dos componentes. Por un lado es el darse cuenta del sufrimiento, hasta ahí igual que la empatía, pero tiene un añadido que sería el intentar en la medida de lo posible disminuir el sufrimiento, pero tanto de los demás como de uno mismo. Esto es un aspecto importante. Primero, no se queda solo en la empatía, porque la empatía muchas veces produce un contagio emocional, ¿no? Uno tiene que poder gestionar ese sufrimiento de los otros para estar ahí, ¿no? Porque lo que el ser humano puede ofrecer a alguien que sufre generalmente no es quitarle el sufrimiento, eso no lo podemos hacer, eso solo lo puede hacer la propia persona, ¿no? O las circunstancias. Lo que nosotros siempre podemos hacer es acompañarle, pero claro, acompañarle sin contagiarnos emocionalmente. Y esto es muy difícil, ¿eh? Tanto en profesiones de ayuda como en amigos, familiares. Lo que vemos continuamente en la consulta es que alguien tiene una enfermedad crónica, sus amigos y familiares van a verles los primeros meses, pero claro, se contagian de estar allí, de ver que sufre esta persona querida, llegan a casa pues mal, tristes, etc. Y hacia los 6 meses dicen, oye, no quiero volver a ir más a ver a mi amigo fulanito porque vengo fatal. Y claro, mi amigo no mejora porque la enfermedad es crónica. Y a los 6 meses se suelen quedar solos. Las personas que tienen estas enfermedades crónicas. De ahí la importancia de no contagiarse, de poder estar ahí, de poder acompañar, etc. Y un elemento clave es el disminuir el sufrimiento en la medida que podamos, tanto de los demás como de uno mismo, y sobre todo que el sufrimiento de los demás no es más importante que el mío, ni el mío más importante que los demás. En la tradición cristiana, y de ahí surgía el síndrome del cuidador, el sufrimiento de los demás era más importante. Mi padre, al que cuido, está sufriendo, yo estoy agotado de cuidarle porque llevo 5 años, pero no quiero mirar eso porque solo estoy centrado en el sufrimiento de mi padre. Y claro, eso es insostenible, eso no se puede aguantar, ¿no? En la consulta le tenemos que decir a la gente un día a la semana como mínimo, váyase con los amigos, haga algo distinto a estar con su padre porque va a reventar. No nos hacen caso, con frecuencia por sentimientos de culpa, etcétera, y acaban reventados, efectivamente, ¿no? Entonces, la compasión y autocompasión entendida desde la tradición psicológica o la oriental es que yo puedo darme cuenta de que yo también estoy sufriendo y quizás separarme un poco de los que estoy cuidando para poder coger más energía y estar yo bien, y entonces puedo volver a cuidar o ayudar a otras personas. Fijaos que esto
para algunas personas, sobre todo en la visión muy occidental, es como egoísmo, pero no es así, es lo razonable. Yo siempre insisto a las personas en los cursos, el mayor regalo que podemos hacer nosotros al mundo es estar bien nosotros. Si nosotros estamos bien, vamos a irradiar ese bienestar, ¿no? Y la compasión ayuda mucho a eso. Si yo soy autocompasivo y estoy bien, voy a dar compasión a los demás, voy a dar afecto, voy a dar cuidado a los demás de una forma natural, sin ni siquiera ser consciente, sin esperar que me devuelvan eso. No, es como el sol, ¿no? El sol irradia su luz y no está llevando la cuenta de que si fulano me hace caso o el otro no me hace caso. Esta sería la idea, ¿no? Si yo no estoy bien, no puedo cuidar a otros. Sería como dejar dinero a alguien cuando yo no tengo. Tengo que pedir al banco para dártelo a ti y al final haré bancarrota. Esto es lo mismo. Cuando yo estoy cuidando a alguien o estoy ayudando a alguien, yo tengo que estar muy bien. Tengo que hacer mucha práctica de mindfulness, de autocompasión, etc. Y de esa forma, espontáneamente, encarno, esto es muy importante, ¿no? Mindfulness, compasión, y lo irradio y ni me preocupo. Yo siempre digo que una persona compasiva no es consciente de que es compasiva. Simplemente regala esa forma de ser y no se preocupa de más. Está tan bien que no se preocupa de si lo da o no lo da. Este es el cambio que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, por eso la compasión es tan importante y es lo que más protege, junto con mindfulness, del quemado profesional, del síndrome del cuidador y, bueno, tiene otras muchas cualidades, ¿no? Todo lo que es culpa, vergüenza, la autocompasión es muy útil para eso, para el perfeccionismo, para la autoexigencia, que son tan frecuentes hoy en día y que machacan a nuestros jóvenes, por ejemplo, en la universidad o a mucha gente, ¿no? Entonces la autocompasión es muy importante y no es para nada, no sé cómo decir, blandura o permisividad, no, simplemente es querernos a nosotros mismos y querer a los demás. Me vienen a la cabeza muchos casos que aparecen también en consulta sobre personas que no han aprendido o no se plantean siquiera poner límites claros a relaciones o a parejas, Claro. o a padres o a madres o a hermanos. Claro. Sí. Ahí la autocompasión va muy ligada a esa autoestima, ¿no? Quiero decir, yo me quiero a mí mismo, quiero mucho a los demás, pero no es a costa de sufrir yo que los demás no sufran, no. Si tengo que poner límites, puedo poner límites de una forma muy educada, pero también muy cuidadosa y muy cariñosa hacia mí mismo, porque no permito generar sufrimiento hacia mí. Intento hacerlo con el mínimo sufrimiento hacia los demás, pero puedo poner límites porque yo me quiero a mí mismo, ¿no? Nosotros hemos hecho, ya sabes, todo un programa de compasión ligado a los estilos de apego, que es un tema clave, ¿no? Porque yo siempre digo que para ser compasivo uno tiene que tener una gran seguridad interna, haber conectado con la seguridad, con el bienestar, ya lo hemos comentado, ¿no? Que si yo me siento bien, me siento seguro, irradio esa compasión, ese bienestar. Si no me siento seguro, si no estoy bien, las relaciones interpersonales, por eso la compasión es la clave para las relaciones interpersonales, se hacen muy dependientes. Yo necesito que el otro esté a gusto, que el otro me admire, que el otro sienta que yo me llevo bien con él, entonces me hago muy dependiente. No. Si yo conecto con esa felicidad interna que está en mí, que está en mi mente, las relaciones interpersonales son absolutamente libres. Yo quiero tu felicidad, también quiero la mía. Si estando juntos esto va bien, perfecto, pero si tú prefieres tener la felicidad con otra persona, adelante. Y si yo pienso que puedo ser más feliz, tal, adelante. Esta es un poco la visión, ¿no? Es decir, no utilizar a la gente para nuestra felicidad, pero para eso uno tiene que haber contado con su propia felicidad, ¿no? Esto es muy importante. Se dice que Jesucristo o Buda eran irresistibles en sus relaciones interpersonales porque ellos no utilizaban a nadie. Es decir, estaban con alguien y lo último que se podían preocupar es caigo bien, quiero conseguir algo de esta persona, que es lo que nosotros solemos pensar en cuanto conocemos, ¿qué puedo sacar de esta persona? ¿En qué me sirve a mí, para mí, lo que sea? No, ellos simplemente no deseaban nada de nadie, estaban ahí irradiando su paz, su bienestar, y claro, eso es algo tan rotundamente desconocido para los seres humanos que eso es lo que te da la compasión. Tú has conectado de tal manera con tu propia felicidad que no imaginas que alguien de fuera te pueda dar la felicidad. Sería como pedir peras al olmo. No, nosotros podemos estar juntos, estamos a gusto, etcétera, pero la felicidad mía está dentro de mí, no la puedes dar tú, aunque quieras. No, es imposible, ¿no? Realmente la teoría de los estilos de apego es una parte que yo también uso mucho para generar conciencia, ¿no? ¿Verdad que
según tu opinión, entiendo que, claro, que le iría muy bien a todas estas personas empezar el proceso de comprender, es decir, de generar esa autocompasión reconociendo cuál es el estilo del apego, ¿verdad? Claro, claro. Si uno, por lo que sea, ha tenido carencias afectivas, y a cualquiera nos ha podido pasar, porque el mundo es muy complicado, etcétera, pero uno no se da cuenta, no lo reconoce, es como que se va colgando de otras relaciones intentando compensar esto. Y claro, eso hace muy difícil las relaciones, porque el otro, ya sea pareja, ya sea amigo, lo que sea, se da cuenta de que ahí hay un vacío que no se puede llenar, hagas lo que hagas, ¿no? Suelen ser personas que imponen grandes demandas a las relaciones. Piden que hagas unas cosas increíbles, ¿no? Para demostrar que les quieres. No hace falta. Si yo me he sentido querido en los primeros años de vida, etcétera, bueno, puedo tener unas relaciones mucho más libres, mucho más fluidas, etcétera. No necesito enormes demostraciones de amor que no van a ningún sitio, quiero decir, porque es forzar la máquina. Yo estoy bien conmigo mismo, quiero que tú estés bien contigo y que podamos estar juntos, si toca estar juntos, y si no, pues ya está, no pasa nada. Claro, todo esto es un cambio de visión muy importante que te conecta con esa felicidad interna que es el origen de todo, ¿no? Este es el tema. Cuando nos podemos a mirar, nos ponemos a observar el de dónde puede originarse, ¿no? El momento en el que arranca un proceso ya de crecer, madurar, muy lejos de lo que sería una autoestima o una autocompasión, como realmente, como seres humanos, pues ya es algo que yace dentro nuestro como portadores de amor al final, ¿no? Porque es una energía que irradiamos ya como seres humanos de forma natural. Si nos vamos a buscar un poco el origen, ¿qué opinas también de los aspectos epigenéticos o de aspectos que puedan incluso formar parte de ese, cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre y hasta cierto punto es como que la gente se olvida, pero tú ahí estás absorbiendo una vibración muy clara también ya como pequeño ser dentro de tu madre de todo lo que, esa psicología del líquido amniótico, ¿no? De todo lo que estás interceptando de ahí fuera o a nivel epigenético yendo más atrás. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, yo creo que obviamente todo influye en todo, ¿no? La genética, sobre todo la epigenética, porque efectivamente no es tanto los genes que se heredan, sino si se expresan o no, se metilan, desmetilan, y eso tiene mucho que ver con las circunstancias externas, ¿no? Por ejemplo, mindfulness se ha demostrado que facilita la expresión genética de muchos aspectos muy saludables y inhibe la expresión genética de otros aspectos perjudiciales, ¿no? Que están relacionados con enfermedades. Es decir, ahora cada vez se insiste más no en la genética, sino en la expresión genética ambiental, que tiene mucho que ver pues, con la dieta que lleves, con tus circunstancias, haces ejercicio y sobre todo si meditas o no, porque eso en la teoría de la neuroinflamación lo que viene a decir es que el estrés crónico facilita todo tipo de enfermedades. Viceversa, la calma crónica, ¿no? Como puede ser ligada a la meditación, dificulta todo tipo de enfermedades. Entonces, yo creo que efectivamente que la genética está ahí, ¿no? Se dice que puede justificar un 20 o un 30% de la mayor parte de cosas, desde rasgos de personalidad, tal, pero solo un 20 o 30%. Yo insisto en esto porque mucha gente me da la impresión de que utiliza la genética como una patente de corso. ¿Me explico? Es decir, no, es que yo genéticamente soy así, como diciendo, y ya no puedo cambiar y esto. No, no, no. Siempre se puede cambiar. La genética no explica más de un tercio o un cuarto de cómo eres. El otro 75% lo puedes cambiar, pues a por ello, ¿no? Quiero decir, esa tendencia de usarlo como excusa, yo creo que hay que trabajarla con las personas que tienen esa tendencia, ¿no? Porque siempre podemos cambiar las circunstancias, nada, el ser humano es absolutamente cambiante, el cerebro es absolutamente plástico, bueno, podemos... gracias a Dios, ¿no? Se puede cambiar todo eso. No estamos condenados ahí, a enfermedades, ¿no? Es decir, se puede hacer muchas cosas, igual no todas, igual no 100%, pero sí tenemos un margen de libertad muy grande. Tú como, digamos, como también persona que has en esta cátedra de ciencias contemplativas y bueno, y cómo se nota cómo eres una persona unificadora en parte de sabiduría, de tradiciones, de filosofía, de diferentes tradiciones.
buscan el sentido de la vida, ¿no? Hablando de sentido de la vida o de quién soy yo, ¿cuál de esas tradiciones sería un poco la que tú personalmente te sientes más identificado? No la que creas que sea más o menos, no, la que tú particularmente más te vibra. Ujú. Bueno, yo crecí en un colegio católico, como era lo habitual en mi época, yo nací en los 60. Fui a La Salle, un colegio extraordinario. Siempre digo que fue una de las cosas que más tengo que agradecer, ¿no?, a mis padres, porque permitió, para mi gusto, ¿no?, una formación muy específica en valores, etc. Con el tiempo me fui interesando mucho los aspectos contemplativos, los aspectos más meditativos, y por lo menos en ese momento no estaba tan desarrollado en la tradición cristiana. Es decir, por supuesto que había, por supuesto que tal, pero bueno, no era tan... Y me orienté más hacia la meditación oriental, ¿no? Me interesaba mucho tanto la meditación del hinduismo como del budismo o del taoísmo. Eran mis lecturas con 16 o 17 años. Y empecé a buscar más por ese lado. Yo creo que en este momento mi recomendación para la gente es que siga su tradición. Eso lo dice también el Dalai Lama, lo dice mucha gente. Es decir, yo creo que todas las tradiciones espirituales, si uno las practica y llega al final, puede encontrar pues, los elementos más elevados, ¿no? La metáfora que se utiliza es como la de una pelota, ¿no?, que uno clava una aguja en la pelota. Aparentemente las diferentes agujas están en la superficie bastante separadas, pero en el centro apuntan al mismo núcleo. Yo creo que todas las tradiciones son fascinantes y yo he encontrado experiencias de belleza y de paz increíbles en Jerusalén. Ahora la pobre torturada, ¿no?, por tantos temas, ¿no?, donde es el centro de tres grandes religiones, no solamente del cristianismo, del judaísmo, pero también del islam. Es la tercera ciudad santa, ¿no? O en donde nació Buda, o en el centro de Ramana Maharshi, o en el monte Athos, ¿no? Es decir, bueno, donde encontrar la espiritualidad, ¿no? Yo creo que mi identificación es más hacia las tradiciones orientales, pero por un tema de método. Yo siempre digo que Kabat-Zinn, el padre de mindfulness, él defendía, como defendemos todos, ¿no?, que mindfulness o esas experiencias contemplativas están en todas las tradiciones espirituales, pero en la tradición oriental, sobre todo budismo, hinduismo, etc., había, como dijimos en psicología, manualizado mejor el protocolo, ¿no? Quiere decir, hay como una especie de protocolo donde tú sigues y sabes que si sigues, bueno, hay una serie de pasos que te van a llevar, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que en otras tradiciones aparentemente no está tan manualizado, ¿no? Entonces, bueno, yo en este momento me oriento más hacia tradiciones orientales, pero por este tema de la manualización. Pero cada vez más, también en Occidente, pues tenemos a Pablo II, tenemos a grandes místicos, Meloni, etcétera, que bueno, uno puede tener la misma vivencia espiritual en cualquier tipo de tradición. Entonces, yo creo que no hay diferencia en una u otra. Si nos tuvieras que decir un autor que realmente te impactó, ya nos has dicho la tradición, pero un autor o dos, pero que más te han impactado, ¿no? Digamos que han sido como un despertar de algo muy grande, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en la tradición cristiana, yo creo que en este momento Pablo II es uno de los grandes representantes, ¿no? La nube del no saber fue uno de los grandes libros que yo leí dentro de la tradición cristiana. Me parecía, y Thomas Merton, Enomilla La Salle, etcétera, eran mis grandes lecturas de la época. En la tradición oriental, desde Ramana Maharshi, cualquiera de sus libros me parece de una belleza increíble. En la tradición más Vedanta-Advaita, ¿no?, en el hinduismo, y en la tradición budista, la verdad es que hay muchos autores, ¿no? Por ejemplo, en el Zen, a mí me encantaba Tenzin Shimaru, fue quien trajo el Zen a Occidente, ¿no? Tenía un templo en Francia y casi todos los maestros occidentales del Zen han surgido de él, ¿no? Eran mis lecturas cuando yo tenía 20 años. Y en la tradición más del budismo tibetano, pues Karo Rinpoche. Yo me sentí especialmente, relacionado con él, pero lo conocí personalmente en los años 80 y muy influenciado, pero realmente serían tantos que no podría decirte, ¿no? Pero iría por ahí, solamente algunos ejemplos. No tengo palabras para decir lo agradecido que estoy que nos hayas dedicado este rato y volcado tanta sabiduría. Se quedan tantas preguntas en el tintero, pero estoy convencido que habrá más oportunidades, o si no, pues las tendremos en todas estas intervenciones que haces constantemente de corazón, entregando con esa humildad.
Y la última pregunta, Javier, antes de terminar, es una pregunta más a título también de corazón a corazón. Y nos encanta saber qué es lo que más amas en la vida. ¿Qué es lo que más amo en la vida? Yo siempre he dicho que mi familia, lógicamente, como ¿no? Mi esposa, mis 2 hijos, han sido siempre mi gran orientación. Pero luego, todos los maestros que he tenido, la conexión con ellos es lo que me ha permitido sentir que valía la pena, pues bueno, las actividades que llevaba de intentar transmitir eso. Yo siempre digo que no soy yo quien escribe, que es gracias a mis maestros o gracias a todos ellos. Y también mis pacientes durante tantos años, ¿no? Ver el sufrimiento de ellos, que es el sufrimiento de los seres humanos, me ha hecho mucho mejor persona. Yo creo que todos los que nos dedicamos a profesiones de ayuda tenemos la gran ventaja de poder trabajar en algo que es lo más grande, ¿no? Poder ayudar a otras personas a tener menos sufrimiento, ¿no? Eso, no sé, no hay precio, no hay... es lo más grande, ¿no? Gracias por tanta luz y tanto amor, Javier. Hasta la próxima. Hasta que quieras, Cristian. Un placer y un saludo, un abrazo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Y gracias a todos y a todas. Y de nuevo no olvidéis suscribiros. Hasta el próximo podcast.